fue herida, que tardó más de un mes en curar. Nadie se atrevió a quitarle la manzana, que quedó, pues incrustada en su carne como testimonio ostensible de lo ocurrido, pareció recordar, incluso al padre, que Gregorio, pese a su aspecto repulsivo actual, era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como un enemigo, sino, por el contrario, con la máxima consideración, y que era un elemental deber de familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse. Aun cuando a causa de su herida se había mermado, acaso para siempre, su capacidad de movimiento, aun cuando precisaba ahora, como un viejo tullido, varios e interminables minutos para cruzar su habitación, y no podía ni soñar en volver a trepar por las paredes. Gregorio tuvo, en aquel empeoramiento de su estado, una compensación que le pareció suficiente. Por la tarde, la puerta del comedor, en la que tenía puestos fijos los ojos desde hacía 1 o 2 horas antes, se abría, y él, echando su cuarto a oscuras, invisible para los demás, podía observar a su familia en torno a la mesa iluminada, y oír sus conversaciones con la aprobación general. Claro que dichas conversaciones no eran, ni mucho menos, las animadas charlas de otros tiempos, que Gregorio añoraba durante sus viajes en los cartuchos de las fondas, al dejarse caer exhausto sobre las húmedas sábanas de una cama extraña. Ahora las veladas eran casi siempre monótonas y tristes. Poco después de cenar, el padre se dormía en su sillón, y la madre y la hermana se hacían mutuas señas de silencio. La madre, inclinada muy cerca de la luz, cosía lencería para una tienda, y la hermana, que se había colocado de dependienta, estudiaba por las noches estenografía y francés, con miras a conseguir un puesto mejor que el actual. De vez en cuando el padre despertaba y, como si no se diese cuenta de haber dormido, le decía a la madre: «No haces más que coser», y volvía a dormirse enseguida, mientras la madre y la hermana, rendidas de cansancio, cambiaban una sonrisa. El padre se negaba obstinadamente a quitarse, ni siquiera en casa, su uniforme de ordenanza, y mientras el batín, ya inútil, colgaba de la percha, dormitaba totalmente uniformado, como si quisiera estar siempre preparado y esperarse a oír incluso en la casa la orden de alguno de sus jefes. De este modo, el uniforme, que ya al principio no era nuevo, se fue ajando rápidamente, a pesar de los cuidados de la madre y la hermana. Gregorio, a menudo se pasaba horas enteras contemplando aquel traje lustroso, lleno de manchas, pero con los botones dorados siempre reluciente, dentro de cual su padre dormía incómodo pero tranquilo. A las 10, la madre intentaba despertar al padre para convencerle de que se acostara y durmiera como es debido, cosa que él tanto necesitaba, puesto que entraba a trabajar a las 6. Pero el padre, con la obstinación que le caracterizaba desde que era ordenanza, insistía en permanecer más tiempo en la mesa, pese a que se dormía invariablemente y al gran trabajo se costaba hacerle cambiar al sillón por la cama. Sordo a los argumentos de la madre y la hermana, seguía ahí con los ojos cerrados, dando cabezadas. La madre le tiraba de la manga, diciéndole al oído palabras cariñosas. La hermana interrumpía su tarea para ayudarla, pero no servía de nada, pues el padre se hundía aún más en un sillón y no abría los ojos hasta que las dos mujeres le hacían por debajo de los brazos. Entonces la miraba a una tras otra y solía exclamar: «Vaya vida, ni siquiera los últimos años voy a poder estar tranquilo». Y pensándote como si llevara una pasada carga, se ponía de pie, apoyándose en la madre y la hermana. Se dejaba acompañar hasta la puerta, les indicaba con un gesto que ya no las necesitaba, y seguía solo un camino, mientras las dos mujeres dejaban sus tareas e iban tras él para continuar ayudándole. ¿Quién, en aquella familia agotada por el trabajo,
hubiera podido dedicar a Gregorio más tiempo que estrictamente necesario. El nivel de la vida doméstica se redujo cada vez más. Se despidió a la criada y se contrató para que ayudara a los trabajos más duros a una asistenta corpulenta y huesuda, de cabellos blancos, que venía un rato por la mañana y otro por la tarde, y la madre tuvo que añadir a su nada desdeñable labor de costura las demás tareas de la casa. Incluso tuvieron que vender varias joyas de la familia, que en otros tiempos habían llevado orgullosas la madre y la hermana en fiestas y reuniones. Gregorio se enteró de ello por los comentarios acerca del resultado de la venta en una de las conversaciones nocturnas de la familia. Pero el mayor motivo de lamentación consistía siempre en la imposibilidad de dejar aquel piso, demasiado grande en las actuales circunstancias, ya que no había forma de trasladar a Gregorio. Sin embargo, este se daba cuenta de que no era el verdadero impedimento para la mudanza, ya que se le podría transportar fácilmente en un cajón con agujeros para respirar. La verdadera razón por la que no se mudaba era porque ellos le hubiera obligado a asumir plenamente el hecho de que habían sido alcanzados por una desgracia inaudita, sin precedentes en el círculo de sus parientes y conocidos. El infortunio se cebaba en ellos. El padre tenía que ir a buscar el desayuno del humilde empleado del banco. La madre cosía ropas de extraños, sujeta a los caprichos de los clientes. La familia estaba llegando al límite de sus fuerzas, y Gregorio sentía renovarse el dolor de la herida de su espalda cuando la madre y la hermana, después de acostar al padre, volvían al comedor y dejaban sus respectivas tareas para sentarse muy juntas, casi mejilla con mejilla. La madre señalaba hacia la habitación de Gregorio y decía: ¡Prete! ¡Cierra esa puerta! Y Gregorio quedaba de nuevo sumido en la oscuridad, mientras en la habitación continua las dos mujeres lloraban en silencio, o se quedaban mirando fijamente en la mesa con los ojos secos. Gregorio casi nunca dormía, ni de noche ni de día. A veces pensaba que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que le iba encargándose de nuevo, como antes, de los asuntos de la familia. Volvió a acordarse, tras largo tiempo, del director y el gerente del almacén, el dependiente y el aprendiz, aquel ordenanza tan robusto, dos o tres amigos que tenían en otros comercios, una camarera de una fonda provinciana. También le saltó el recuerdo dulce y pasajero de una cajera de una sombrería, a quien había cortejado formalmente, aunque sin empeño suficiente. Las ¡ay! personas se mezclaban en su mente con otras extrañas, hace tiempo olvidadas, pero ninguna podía ayudarle, ni a él ni a los suyos. Eran inasequibles, y se sentía aliviado cuando lograba pasar su recuerdo. Luego dejaba también de preocuparse por su familia, y solo sentía hacia ella la irritación producida por la poca atención que le prestaban. No había nada que le apeteciera realmente, sin embargo, hacía planes para llegar hasta la despensa y apoderarse, aunque sin hambre, de lo que le pertenecía por derecho propio. La hermana no se preocupaba ya de buscar alimento a su gusto. Antes de irse a trabajar por la mañana y por la tarde, empujaba con el pie cualquier cosa dentro del cuarto, y luego, al regresar, sin mirar si Gregorio solo había probado la comida, lo cual era lo más frecuente, o si ni siquiera al había tocado. Recogía los restos con la escoba. El arreglo de la habitación, que siempre tenía lugar de noche, era igualmente apresurado. Las paredes estaban cubiertas de suciedad, y el polvo y los desperdicios se amontonaban en los rincones. En los primeros tiempos, al entrar la hermana, Gregorio se situaba precisamente en el rincón en que había más suciedad, pero ahora podía haber permanecido ahí semanas enteras sin que ella hubiese aplicado más, pues veía la porquería tan bien como él, pero al parecer estaba decidida a dejarla, con una susceptibilidad en ella completamente nueva, pero que se había extendido a toda
la familia. No admitía que ninguna otra persona se ocupase del arreglo de la habitación. Un día la madre quiso limpiar a fondo el cuarto de Gregorio, tarea para la que tuvo que emplear varios cubos de agua, mientras Gregorio yacía amargado e inmóvil, dejaba debajo del sofá, molesto por la humedad. Pero en cuanto notó la hermana al regresar por la tarde el cambio operado en la habitación, se sintió terriblemente ofendida. Irrumpió en el comedor y sin escuchar las explicaciones de la madre, rompió a llorar con tal violencia y desconsuelo que los padres se asustaron. El padre a la derecha de la madre reprochó el no haber cedido por entero a la hermana el cuidado de la habitación de Gregorio. La hermana a la izquierda dijo que ya no le sería posible encargarse de aquella limpieza. La madre quería llevarse el dormitorio al padre, que no acababa de calmarse. La hermana sacudió por los sollozos, daba puñetazos en la mesa y Gregorio silbaba de rabia, porque nadie se había acordado de cerrar la puerta para ahorrársela aquel espectáculo. Pero si la hermana, extenuada por el trabajo, estaba cansada de cuidar a Gregorio, no tenía por qué reemplazarle a la madre, ni Gregorio tenía por qué sentirse abandonado. Para eso estaba la asistenta. Aquella viuda entrada en años, a quien su huesuda constitución debía de haber permitido resistir las mayores amarguras a lo largo de su vida, no sentía hacia Gregorio ninguna repulsión, sin que ello pudiera achacarse a la curiosidad. Abrió un día la puerta del cuarto de Gregorio, que en su sorpresa, y aunque nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado para otro. Sin embargo, la mujer permaneció inmutable, con las manos cruzadas sobre el vientre. Desde entonces, cada mañana y cada tarde, entreabría furtivamente la puerta para contemplar a Gregorio. Al principio incluso le llamaba, con palabras que sin duda creía cariñosas, como «¡Ven aquí, bicharraco!». Gregorio no respondía a estas llamadas. Permanecía inmóvil, como si ni siquiera se hubiese abierto la puerta. Cuanto mejor hubiera sido que se ordenase a la sirvienta limpiar diariamente su cuarto, en vez de dedicarse a impugnarle inútilmente. Una mañana temprano, mientras una lluvia que parecía anunciar la inminente primavera azotaba furiosamente los cristales, la asistenta le incurrió como de costumbre, y Gregorio se irritó de tal manera que se volvió contra ella, lenta y débilmente, pero en disposición de atacar. Sin embargo, en vez de asustarse, la mujer alzó en alto una silla que estaba junto a la puerta, y esperó con la boca abierta de par en par, mostrando a las claras sus propósitos de no cerrarla hasta no haber desgarrado sobre la espalda de Gregorio la silla que blandía. «No vienes, ¿eh?», dijo él a ver que Gregorio retrocedía, y tranquilamente volvió a colocar la silla en el rincón. Gregorio casi no comía. Al pasar junto a los alimentos que le ponían, tomaba algún bocado, lo guardaba en la boca durante horas y casi siempre acababa escupiéndolo. Al principio pensó que su desganada era efecto de la melancolía en que le sumía el estado de su habitación, pero se acostumbró muy pronto al aspecto de ésta. Habían adoptado la costumbre de meter ahí las cosas que estorbaban en otra parte, que por cierto eran muchas, pero uno de los cuartos de la casa había sido alquilado a 3 huéspedes. Eran 3 señores y muy formales. Los 3 llevaban barba, según comprobó Gregorio una vez por la rendija de la puerta, y cuidaban de que reinase el orden más escrupuloso no solo en su habitación, sino en toda la casa, y muy especialmente en la cocina. No soportaba los trastos inútiles, y mucho menos la suciedad. Además habían traído consigo la mayor parte de su mobiliario, lo cual hacía innecesario algunos muebles, imposibles de vender, pero que la familia tampoco quería tirar, y todas esas cosas habían ido a parar al cuarto de Gregorio, junto con el recogedor de la ceniza y el cubo de la basura. Lo que de momento no había de ser utilizado, la asistenta lo tiraba rápidamente al cuarto de Gregorio, quien por fortuna la mayoría de las veces solo veía el objeto en cuestión y la mano que lo sujetaba. Quizás tuviese intención la asistenta de volver en permanecer ahí donde habían sido dejadas,
a menos de que Gregorio se resolviese contra algún trasto y lo desplazara, impulsando a ello porque el objeto que cuestión no lo dejaba, ya sitio libre para arrastrarse o por pura rabia, aunque después de tales traslados quedaba horriblemente triste y fatigado, sin ganas de moverse durante horas enteras. A veces los huéspedes cenaban en casa, en el comedor, con lo cual la puerta que daba a la habitación de Gregorio permanecía cerrada, también algunas noches, pero a Gregorio esto le importaba ya muy poco, pues ya incluso algunas noches en que la puerta estaba abierta no había aprovechado la ocasión, sino que se había retirado, sin que la familia lo advirtiese, al rincón más oscuro de su cuarto. Un día la sirvienta dejó algo entornado, la puerta que daba al comedor, y así siguió. Cuando los huéspedes entraron por la noche y encendieron las luces, se sentaron a la mesa en los sitios antaños, ocupados por el padre. La madre y Gregorio desdoblaron las servilletas y empuñaron los cubiertos. Acto seguido llegando la madre con una fuente de carne, seguida de la hermana, que llevaba otra fuente llena de patatas. Los huéspedes se inclinaron sobre las fuentes de humeante comida, como si quisiese probarla antes de servirse, y en efecto, el que se hallaba sentado en medio y parecía llevar la voz cantante, cortó un pedazo de carne en la fuente misma sin duda para comprobar que estaba suficientemente tierna y que no era necesario devolverla a la cocina. Mostró su aprobación y la madre y la hermana, que habían observado expectante- expectantes la operación, respiraron aliviadas y sonrieron. La familia comió en la cocina. El padre, antes de dirigirse hacia esta, entró en el comedor, hizo una reverencia y, con la gorra en la mano, se acercó a la mesa. Los huéspedes musitaron algo. Después, ya solo comieron casi en silencio. A Gregorio le resultaba extraño oír, entre los diversos ruidos de la comida, el de los dientes al masticar, como si quisiesen demostrarle que para comer se necesitan dientes, y que la más hermosa mandíbula de nada sirve sin ellos. ¡Qué hambre tengo!, pensó Gregorio preocupado. Pero no son estas las cosas que me apetecen. ¿Cómo comen estos huéspedes? Y yo, mientras, muriéndome de hambre. Aquella noche, Gregorio no recordaba haber oído el violín en todo aquel tiempo. Oyó tocarla en la cocina. Ya habían acabado los huéspedes de cenar. El que estaba en medio había sacado un periódico y dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres leían y fumaban recostados en sus asientos. Al oír el violín, se levantaron y, de puntillas, fueron hasta la puerta del recibidor, junto a la cual permanecieron inmóviles, apretados uno contra otro. Debieron de oírles desde la cocina, pues el padre preguntó: ¿A los señores les molesta la música? De ser así, puede cesar al momento. Todo lo contrario, aseguró el señor de más autoridad. ¿No querría la señorita tocar aquí? Sería mucho más cómodo y agradable. Claro, no faltaba más, contestó el padre, como si fuese él mismo el violinista. Los huéspedes volvieron al comedor y esperaron. Muy pronto llegó el padre con el atril, luego la madre con las partituras y por fin la hermana con el violín. Grete los dispuso todo para comenzar a tocar, mientras los padres, que nunca habían tenido habitaciones alquiladas, y extremaban la cortesía para que los huéspedes no se atrevieran a sentarse en sus propios sillones. El padre quedó apoyado en la puerta con la mano derecha metida entre los botones de la librea cerrada. Uno de los huéspedes le ofreció un sillón a la madre, y ésta se sentó en un rincón apartado, pues no movió el asiento de donde aquel señor había colocado casualmente. La hermana comenzó a tocar,
y el padre y la madre, cada uno desde su sitio, seguían tocados los movimientos de sus manos. Gregorio, atraído por la música, se atrevió a avanzar un poco y se encontró con la cabeza en el comedor. Casi no lo sorprendía la escasa consideración que tenía para con los demás en los últimos tiempos. Sin embargo, esa consideración había sido antes su mayor orgullo, pero otra parte, ahora más que nunca, tenían motivo para ocultarse, pues debido al estado de su habitación, cualquier movimiento que hacía levantaba nubes de polvo a su alrededor, y él mismo estaba cubierto de polvo, llegaba pegado en el dorso y en los costados, y, hilachos, pelos y restos de comida. Su indiferencia hacia todos era mucho mayor que cuando podía, echado sobre la espalda, restrejarse contra la alfombra, a pesar del estado en que se hallaba. No se avergonzaba lo más mínimo de arrastrarse por el inmaculado suelo del comedor, aunque lo cierto era que nadie se fijaba en él. La familia estaba completamente absorta por el violín, y los huéspedes que al principio se habían colgado con las manos en los bolsillos del pantalón, cerca del atril, para poder ir leyendo las notas y molestaban seguramente a la hermana. No tardaron en retirarse hacia la ventana, en donde permanecía cuchicheando con la cabeza inclinada, observados por el padre, a quien esta actitud contrariaba visualmente, y pues parecía indicar a las claras que sus esperanzas de escuchar buena música habían sido defraudadas y empezaban a cansarse, y que solo por cortesía seguía ahí, especialmente el modo en que echaban por la boca o la nariz el humo de cigarros delataban gran nerviosidad. Sin embargo, qué bien tocaba Grete. Con los rostros ladeado, seguía el pentagrama, atenta y tristemente. Gregorio se arrastró otro poco hacia adelante y mantuvo la cabeza pegada al suelo, ansioso de encontrar con su mirada la de su hermano. ¿Sería una fiera que la música le emocionaba de aquel modo? Era como si ante él se abriese un camino que había de conducirle hasta un alimento desconocido, ardientemente anhelado. Estaba decidido a llegar hasta su hermano, a tirarle de la falda y hacerle comprender que había de ir a su cuarto con el violín, porque nadie apreciaba su música como él. No le dejaría marcharse mientras él viviese. Por primera vez iba a servirle de algo su espantosa forma. Quería poder estar a un tiempo en todas las puertas, dispuesto a saltar sobre los que pretendiesen atacarle. Pero era preciso que su hermana permaneciese junto a él, no a la fuerza, sino voluntariamente. Era preciso que se sentase junto a él en el sofá, que se inclinase hacia él, y entonces le contaría al oído que había tenido el firme propósito de enviarlo al conservatorio, y, de no haber sobrevenido la desgracia durante las pasadas navidades, pues las navidades ya habían pasado, ¿no? Se lo hubiera dicho a los padres, sin aceptar ninguna objeción. Al oír esta confidencia, la hermana, conmovida, rompería a llorar, y Gregorio se alzaría hasta sus hombros y la alzaría en el cuello, que, desde que iba a la tienda, llevaba desnudo. Señor Samsa, dijo de pronto el padre del señor que parecía la voz cantante, y sin más palabras señaló con el índice a Gregorio, que iba avanzando lentamente. El violín enmudeció al instante, y el señor sonrió a sus amigos, meneando la cabeza, y volvió a mirar a Gregorio. Al padre le pareció más urgente echarle ahí a Gregorio, tranquilizar a los huéspedes, los cuales no se mostraron ni mucho menos intranquilos, y parecían divertirse más con la aparición de Gregorio que con el violín. Se precipitó hacia ellos y, extendiendo los brazos, intentó empujarlos hacia su habitación a la vez que les ocultaba con su cuerpo la vista de Gregorio. Ellos, entonces, no disimularon su contrariedad, aunque no era posible saber si se debía a la actitud del padre o al hecho de descubrir que habían convivido sin saberlo
con un ser de aquella índole.